Entonces, ya entramos como en la fase final sobre el plan de mejoramiento genético y es empezar a configurar un parque de fecundación. Entonces, para definirlo, ¿qué sería el parque de fecundación? Es una zona que tiene ciertas características en donde yo pongo los núcleos para fecundación de esas reinas. De esto pueden ser de muchísimas formas, pueden ser núcleos pequeños, núcleos de 2, 3 cuadros con muy buena población y un alimentador. Puedo utilizar mini colmenas o las colmenas baby, que es lo que más he visto que se utiliza. Personalmente, nosotros acá arrancamos a trabajar con núcleos de 2 cuadros, pero vimos que el espacio, la dimensión que tenía afectaba en algunos casos la aceptación de las reinas y ya empezamos a trabajar con colmenas, mini colmenas, como muestran las figuras que están acá. Lo que hacíamos inicialmente era una colmena normal, se dividía en 4 y en cada módulo, ustedes pueden ver, tiene 4 módulos diferentes. En cada módulo tenía pues su piquera y en cada uno de ellos pues instalaba un grupo de abejas y se ponía la reina. Ya luego pues vimos que había algunas dificultades porque hay veces la reina cuando uno revisaba se salía, se pasaba para alguno de los otros compartimientos y había algunos problemas. Luego pues de eso ya configuramos unas colmenas pequeñas, mini colmenas de forma individual y ahí es donde se lleva todo el proceso de fecundación. Los parques de fecundación, generalmente, primero lo que se debe hacer es un estudio de la zona. Y antes de hacer ese parque de fecundación, yo lo que hago es un estudio de cuál es la presencia y la abundancia de sangre. Y esto, pues, generalmente hay bastante literatura. Lo que se hace en otros países es llevar núcleos que tengan reinas vírgenes y lo dejan por un periodo de 15 a 20 días. Luego de ese periodo van a revisar y determinan cuántas de esas reinas vírgenes que pusieron en ese parque de fecundación o en esa zona quedaron fecundadas. Entonces, de acuerdo a eso, pues va a saber cuál es la presencia y la abundancia de zángano. Entonces, si yo instalé 10 reinas vírgenes y después de 20 días, cuando hago la revisión, esas 10 reinas ya presentaban postura, quiere decir que en esa zona pues hay una alta presencia, hay una alta abundancia de zánganos y es una zona que yo tendría que desechar porque no me serviría para los fines que yo necesito. Y esto pues también lo que se trata de hacer es ciertas características geográficas que tendría la zona. Entonces se buscan, son valles que estén rodeados por árboles. Nosotros luego vamos a ver que las zonas de congregación, la forma en que están establecidas esas zonas de congregación se van a encontrar en zonas que están despejadas, pero que estén rodeadas de árboles y que tengan árboles altos o puntos de referencia para poder ubicar los zánganos en los vuelos de fecundación. Entonces, lo primero es hacer un estudio de la zona, buscar zonas que no tengan tantos enjambres naturales o que haya una baja presencia de zánganos a través de esos estudios. Otra forma en que se hacían era poner trampas con miel y se contaba cuál era el tiempo que transcurría en haber presencia de abejas. Entonces ahí ya me daba como un rango de saber qué tan cerca o qué tan lejos habían enjambres silvestres. Lo otro es que en los parques de fecundación, cuando yo ya lo tengo establecido, más o menos a 1.5, 2.5 a 3 kilómetros de esos parques de fecundación, voy a instalar las colmenas criadoras de zánganos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente que los zánganos buscan las zonas de congregación que estén relativamente cerca a su colmena. Entonces habíamos dicho que los zánganos vuelan de 2.5 a 3 kilómetros a la redonda buscando esas zonas de congregación. Por lo tanto, por eso esas colmenas se ponen ahí. Pero hace poco, pues viendo las charlas que han hecho en Perú, ellos, incluso hice alguna vez en su momento alguna consulta y ellos me habían dicho que los parques de fecundación también en el mismo sitio instalan las colmenas productoras de zánganos y les ha dado muy buen resultado. Más o menos, ¿cuánta es la cantidad que yo necesitaría? Más o menos dicen que para unos 100 núcleos de fecundación
debería tener entre 4 a 6 colmenas productoras de zánganos, que es la proporción que me daría más o menos de zánganos disponibles para saturar esa zona. Y empiezo a trabajar una cría de zánganos 45 a 60 días antes de la producción de reinas. Más o menos, para 100 núcleos de fecundación se requiere un promedio de 1.200 zánganos o un poquito más de 2.000 zánganos. Y esto pues lo que me va a permitir a mí es tratar, y la estrategia que se está utilizando en estos momentos, obviamente si nosotros miramos en la parte de inseminación instrumental, hay bastante limitantes en los productores pequeños, porque obviamente los equipos de inseminación instrumental son costosos, requieren cierta experticia de la persona que lo realice, y pues esto pues va a limitar un poquito el uso. Entonces la estrategia que se utiliza generalmente para garantizar un control sobre los apareamientos, ¿se acuerda que yo había dicho que se producían colmenas élite para producción de reinas, colmenas élites para producción de zángano? Entonces una de las alternativas para medio controlar o lograr controlar en gran proporción esos apareamientos es a través de la saturación de zánganos de esas zonas o de esos parques de fecundación. Entonces, si yo tengo mi parque de fecundación, yo lo que trato de hacer de forma estratégica es saturar, es garantizar que hay una mayor proporción de zánganos de las colmenas que yo estoy trabajando, de las colmenas que yo seleccioné. Entonces, más o menos se dice que las zonas de congregación, que es la reunión donde se están todos los zánganos en vuelo, tiene una proporción entre 10.000 a 11.000 zánganos. Lo que uno espera como mínimo es que esas zonas de congregación, como lo mínimo, es que haya presencia al menos de unos 6.000 zánganos que han sido seleccionados. O sea, una alta proporción, para en cierta forma lograr controlar ese tipo de fecundación. Estos son, pues ya hablar un poquito sobre las zonas de congregación. Son zonas de reproducción natural donde se reúnen todos los zánganos y es donde llega la reina a hacer los vuelos de fecundación. Se ha podido comprobar por diferentes estudios que los zánganos no empiezan a pelear entre sí, no hay agresión física, y la competencia que se da son más por vuelos de vuelo o más en posición. Entonces las peleas que hay entre ellos, o la competencia que hay entre los zánganos, es por tratar de buscar la mejor ubicación o la mejor posición con respecto a la reina. Entonces se ha podido comprobar que generalmente la reina, cuando vuelan, los zánganos van en la parte de atrás, un poco, digamos, más hacia abajo del abdomen de la reina, y esa es una posición privilegiada que garantiza una buena fecundación. Entonces los zánganos, cuando están en esos vuelos que se conocen como la cometa, pelean es más por posición y por poder ajustarse mejor hacia la fecundación de esa reina. Por varios estudios, este es un estudio que se hizo en Tucumán, en Argentina, en el 2017, que es sorprendente, y digamos que en esto pues las abejas cada día les sorprenden a uno muchísimo más. Uno creería que cuando el zángano sale a sus vuelos de fecundación lo hace a la deriva, tratar de buscar esas zonas de congregación al azar. Pero resulta que generalmente las zonas de congregación, antes de llegar a esas zonas de congregación, hay unas líneas de vuelo. Entonces, si ustedes ven la foto que está arriba, lo que está en amarillo son esas líneas de vuelo que son muy específicas, y generalmente las colmenas que se encuentran alrededor de esas líneas de vuelo se van yendo sobre esa línea en específico hasta llegar a la zona de congregación. Y lo otro más sorprendente es que esas zonas de congregación se mantienen con el tiempo. Incluso hay algunos trabajos que han hecho en Alemania, en España creo que también hay otros, donde pudieron confirmar que esas zonas de congregación tienen incluso de 20 a 25 años manteniéndose. O sea, que pasa el tiempo y se van a mantener. Entonces es sorprendente porque pues aún no se ha podido explicar cómo logran transmitir esa información,
Con esto pues lo que quiero decir es que las zonas de congregación se mantienen con el tiempo, son fijas, y eso es lo que trató uno de empezar a buscar. Generalmente ya en los vuelos de fecundación, hablando un poquito sobre la actividad de vuelo de los zánganos, hay unos estudios muy interesantes en donde pusieron unos sensores ópticos en la piquera de las colmenas, y cada zángano de esa colmena se marcó, se le puso un número individual, y con ese sensor podían determinar a qué hora salía, cuánto demoraba y cuál era como su comportamiento de vuelo. Entonces las conclusiones que salieron en el estudio indican que los zánganos tienen periodos de vuelo ya en la tarde, o sea, los zánganos salen a fecundarse en la tarde, donde hay dos picos de actividad, uno entre las 11 a las 12, que es muy característico de la abeja europea, y la africanizada se caracteriza porque los vuelos de fecundación lo hacen muy tarde, o sea, entre las 3 hasta las 5:30 de la tarde. ¿Por qué es interesante tener esto en cuenta? Generalmente los vuelos de fecundación son muy específicos de acuerdo a las condiciones medioambientales. Entonces, cuando el medio ambiente está nublado, hay corrientes de aire muy fuertes, las abejas reinas y los zánganos no salen a hacer los vuelos de fecundación y deben tener como ciertas condiciones ideales. Esas condiciones pues son climas soleados, climas despejados, ojalá temperaturas por encima de los 19 grados, y pues eso permite una proporción efectiva en los vuelos de fecundación. Si nosotros miramos en términos de eficiencia energética, las abejas quizás son las que mejor manejan toda la parte de energía, son muy eficientes y buscan siempre la forma de ahorrar la energía de la forma más posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente el costo energético de poner una gran cantidad de zánganos cerca a las colmenas de origen es menor que llevar todos los zánganos a vuelos mucho más lejos, a vuelos de 5 a 10 kilómetros, para hacer los vuelos de fecundación. Entonces, otra razón por las que los zánganos vuelan muy cerca a las colmenas es en términos de energía, porque el costo energético de esa colmena, en términos de alimentación, va a ser menor que los zánganos vuelen cerca, digamos, que llevar todos esos zánganos a distancias mucho mayores. Y ese trabajo solo se lo dejan a la reina, que es una solita, que tiene ese gasto energético de volar mucho más lejos para evitar, digamos, los problemas de consanguinidad o endogamia. Entonces, lo que trata generalmente, lo que le había dicho, es saturar estas zonas, es buscar en las zonas de congregación poder garantizar que hay una alta proporción de los zánganos que nosotros seleccionamos. Entonces ya finalmente cuando nosotros introducimos la reina virgen, esperamos 8 o 15 días para verificar la postura, y luego cuando ya verificamos la postura, dejamos otro mes para establecer los rasgos que estamos deseando. Entonces hacemos una evaluación de esa reina en términos de viabilidad de la cría para determinar si fue una reina que quedó efectivamente bien fecundada y poder observar algún tipo de problema que hayan tenido con eso. Luego que pasa ese periodo ya de evaluación de esa reina, que es de un mes, son reinas hijas que se empiezan a entregar a algunos productores, que es un poco el trabajo que hemos venido haciendo. En asociaciones, algunos apicultores les vamos entregando estas reinas para que ya en campo se evalúen y nos vayan diciendo si son reinas que funcionan en ese medio o no. Con esto, ¿qué quiero decir? Que generalmente los planes de mejoramiento genético siempre tienen que involucrar a la mayor parte de apicultores de la región. Entonces, siempre hablamos de trabajar en asociaciones, porque de nada me sirve a mí como apicultor trabajar individualmente. Yo hago todo el esfuerzo, hago toda la inversión que requiere hacer un plan de mejoramiento genético, pero si no tengo en cuenta que alrededor mío o de mi apiario hay otros apicultores que de pronto no están haciendo un programa de mejora genética o que tienen una genética indeseable, pues yo como apicultor no puedo garantizar que mis abejas se vayan a esas zonas y que sean fecundadas por colmenas que no se han hecho ningún trabajo. Entonces, definitivamente, los planes de mejora genética se tienen que trabajar en conjunto,
a través de asociación, cooperativa u otros grupos de organización para poder evaluar y poder hacer, digamos, el aporte genético que uno necesite.